Sean bienvenidos al canal de la Gran Comisión, un ministerio dedicado a cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo, de llevar el Evangelio a todas las naciones. Aquí encontrarán herramientas y recursos para la edificación de los santos. Les animamos a unirse a nosotros en esta noble tarea, suscribiéndose y compartiendo este canal con otros. Que el Señor les bendiga. En esta ocasión tenemos a Shelton Jr., 1923-2003. Él nació y se crió en Nueva Orleans, Luisiana. De joven fue pastor asociado en la Iglesia Bautista de su padre. Aunque no hizo estudios universitarios, se devoraba los escritos de Spurgeon, Pink, Lloyd Jones y los puritanos. En 1970 se mudó a Litchfield, Minnesota, para establecer una iglesia, una librería cristiana y un ministerio evangélico. Su visión era enviar gratuitamente a todo el mundo los escritos de los siglos pasados. En 1978 se mudó a Pensacola, Florida, donde fundó una iglesia bíblica, Monte Sion. Él es el fundador de Chapel Library. Que Dios siga levantando hombres así, para la proclamación del Evangelio y la edificación de los santos. La reconciliación, la mayor necesidad del hombre. Primero, el hombre está separado de Dios por naturaleza. Las Sagradas Escrituras establecen la necesidad de que haya reconciliación entre Dios y el hombre. La razón de esta necesidad es el desacuerdo en el cual Dios y el hombre se encuentran por causa del pecado. Por lo tanto, mientras el hombre no se reconcilie con Dios, permanece morando bajo la ira de Dios, quien odia y castiga el pecado. Encontramos además en las Sagradas Escrituras que el Señor Jesucristo, Dios encarnado, manifestado en carne, vino al mundo por voluntad propia para reconciliar a su pueblo escogido, siendo estos pecadores y enemigos de Dios, para reconciliarlos con Dios por medio de su propia muerte y del derramamiento de su preciosa sangre. La necesidad de la muerte y la resurrección de Cristo para nuestra reconciliación con Dios se debe al estado natural del hombre, siendo este pecador y por la condición depravada de su corazón y de su vida. Según la palabra de Dios, si el hombre quiere llegar a Dios y al cielo, antes tiene que reconciliar su rebelión en contra de la autoridad de Dios. En Romanos 5:10 al 11 leemos: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. También en 2 Corintios 5 del 18 al 21 leemos: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, y tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado por nosotros, hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En Colosenses 1, 21 al 22 también leemos: Y a vosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra muerte, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de la carne, por medio de la muerte, para que presentemos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hemos visto en estos versos cómo el hombre, en su estado natural de depravación y de pecado, se encuentra en enemistad con Dios, alienado de la vida santa y morando bajo el justo juicio de Dios. Pero a pesar de esto, vemos también la misericordia, la gracia y el amor de Dios al enviar a su unigénito para que hiciera expiación por los pecados del hombre, para que derramara su sangre para así satisfacer las leyes de Dios que han sido violadas.
haciendo que pobres pecadores merecedores del infierno fueran reconciliados con Dios. La palabra reconciliación significa unir dos partes que se han sido apartadas. Significa que uno ha sido ofendido por el otro y consecuentemente se ha creado una brecha entre ambos. En lugar de amistad existe hostilidad. En lugar de paz hay enemistad, separación, alienación entre ellos. Por tanto, se ha manifestado la necesidad de hacer la paz entre ambos partidos separados, para que subsane el mal que se ha hecho. Se disuelvan los resentimientos, el descontento sea removido, se sane la brecha y se lleve a cabo una reconciliación completa. En este caso, las partes envueltas son Dios y el hombre. El hombre ha ofendido gravemente a Dios. La alianza entre Dios Supremo y el hombre ha sido rota. Al hombre rebelarse en contra de Dios y haberse pisoteado las leyes divinas de Dios. Todo esto ocurrió por causa del pecado de un hombre. La ofensa originalmente fue cometida por Adán en el jardín del Edén, y al actuar no tan solo como individuo, sino como la autoridad federal de la raza humana. En Adán toda la humanidad ha pecado contra Dios y se mantiene como su enemigo. Este hecho se encuentra claramente establecido en Romanos 5, con estas palabras: Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto en Adán todos pecaron. Verso 12. Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Verso 15. El juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación. Verso 16. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Verso 18. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Verso 19. Además, en 1 Corintios 15 al 22 se lee: En Adán todos mueren. El significado de todo esto es que todos hemos pecado en Adán, nuestro primer representante federal, y hemos pasado a morar bajo el juicio de Dios. Esto es lo que llamamos pecado original. Estos versos nos dan la única respuesta que satisfactoriamente nos explica el significado de la historia humana y la existencia universal del pecado. La raza humana sufre por causa del pecado original de Adán. Por el contrario, sufriría sin causa. No encontramos escapatoria de esta alternativa. Esta tierra es el escenario de una horrible y una siniestra tragedia. En ella observamos miseria, contiendas y odio, dolor y pobreza, enfermedad y muerte en todas partes. Nadie ha escapado de la ruina causada por el pecado. El hombre nace para la aflicción. Como la chispa se levanta para volar por el aire. Según dice Job 5:7. Es un hecho divinamente establecido que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Romanos 5:18. Estimado amigo, esta es la causa de todos los problemas. Hemos nacido siendo pecadores, miembros de una raza maldita, hijos de transgresores, de padres transgresores, ajenos a la vida de Dios. Efesios 4:18. Expuestos a su descontento judicial, el día en el cual Adán cayó, la maldición de la ley quebrantada recayó sobre la posteridad de Adán. Es la única manera en la cual podemos dar cuentas de la universalidad de la depravación humana y el sufrimiento. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. Salmos 51:5. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde el que nacieron. Salmo 58:3. A la luz de estas palabras vemos la gran brecha existente entre Dios y el hombre, y la necesidad de reconciliarse con Dios por medio de la muerte de Cristo, o moraremos bajo la ira de Dios. Pues escrito en Gálatas 3:10 dice: Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley, para hacerlas. La brecha entre Dios y el hombre ha sido abierta por causa del pecado. Dios es santo, tan santo es, muy limpio de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. Habacuc 1:13.
El pecado ha ofendido infinitamente a Dios, pues es esta cosa abominable que Él aborrece. Jeremías 44:4. El pecado es anarquía espiritual, un desafío a Dios. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 2, del 2 al 3. Vemos hoy en día cómo las leyes de Dios y el hombre son desechadas y cada hombre quiere ser ley para sí mismo y señor sobre él mismo. Por esto ha traído ruina y caos sobre sí mismo y sobre todo lo que él toca. Un hecho establecido en la palabra de Dios es que el hombre está envuelto en una lucha en contra de Dios, por lo cual necesita reconciliarse si quiere ser salvo. El hombre por naturaleza odia las cosas que Dios ama y ama las cosas que Dios odia. El hombre se burla de los preceptos de Dios y sigue tras las cosas que Dios prohíbe. El hombre por naturaleza se rebela en contra del gobierno divino, negándose a someterse a la voluntad divina. ¿Cómo sabemos esto? Presta atención. En el momento que la voluntad del hombre se cruza con la providencia de Dios, el hombre comienza a murmurar y a protestar. El hombre no agradece la misericordia de Dios que Él le administra a diario y no reconoce que la mano de Dios es quien imparte dicha misericordia, comparándola con un caballo o una mula a quien Dios alimenta. Isaías 1:3. El hombre se queja constantemente, murmura por las condiciones del tiempo y es un extraño al contentamiento. En otras palabras, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. En 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Veamos lo que le ocurrió al hombre cuando Adán cayó en el pecado. Primero, el hombre fue separado de Dios y por ende necesita reconciliarse. En Isaías 59:2 dice: vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírlo. También el entendimiento del hombre está entenebrecido. Efesios 4:18. Segundo, la caída del hombre en Adán causó que el hombre sea aborrecido por Dios. Isaías 1:6 nos dice que Dios nos veía así. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Tercero, el hombre ha venido a morar bajo la condenación y la maldición de la divina ley de Dios. Leemos en Gálatas 3:10. Escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, al estar bajo la justa condena de Dios, necesitamos reconciliarnos con Dios a través de la muerte de su Hijo. Gálatas 3:13, Isaías 55:7. Cuarto, el hombre pasó a morar bajo la ira de Dios. Efesios 2:3 nos dice que todo hombre por naturaleza es hijo de ira. La ira de Dios está sobre él por causa del pecado. El Salmo 7:11 nos dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Quinto, el hombre se encuentra esclavizado por Satanás, cautivo a su voluntad. El diablo es el amo de los pecadores, por lo tanto, el hombre necesita liberarse de este cautiverio y reconciliarse con Dios a través de la muerte de su Hijo. Lucas 1:78-79, Lucas 4:18-19, Hebreos 2:14-15. Sexto, el hombre se encuentra bajo el reinante poder del pecado. Según dice Tito 3:3, aquí se describe al hombre como sirviendo a las concupiscencias y a los deleites diversos, y prestando sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Romanos 6:19. Séptimo, el hombre odia a Dios. Según Romanos 8:7 nos dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Por lo tanto, no va a Dios, porque ha hecho a Dios su enemigo.
Por dichas razones el hombre necesita reconciliarse con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Colosenses 1, del 20 al 22. Segundo punto. Sujetos del pecado y de la ira de Dios. Leemos en Isaías 59:2. Vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si el pecado ha abierto una brecha amplia, una brecha eterna entre cada pecador y Dios, y a menos que Dios en su soberanía, amor y misericordia atraiga, redima y reconcilie a pobres pecadores consigo mismo a través de la obra de Jesucristo, su Santo Hijo, entonces ningún pecador jamás será salvo. Tan solo cuando la misericordia y la verdad se unan, la justicia y la paz se besaran, la gracia será derramada sobre hombres pecadores. Ampliemos estas 7 cosas ocurridas al hombre en la caída. Primero, nuestra caída en Adán nos ha separado de Dios. Esto no es un cuento de hadas, esto es proclamado a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Se puede ver en la vida de todo hombre la separación de Dios. Separación de Dios, dador y fuente de toda bendición. El hombre se mantiene fuera de su favor, incapaz de tener comunión con Él, amputado del gozo de Él, desprovisto de su vida, de su santidad, de su amor. Como vemos, el pecado irrumpió en la feliz relación que originalmente existía entre Dios y el hombre. El pecado ha distanciado a Dios del hombre, y ahora Dios no permite que aquellos que son hostiles hacia Él y ofensivos a su absoluta pureza permanezcan en su presencia. Tal como Dios dice en 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios les hizo saber claramente a Adán, nuestro representante federal, la pena de su desobediencia, en estas palabras en Génesis 2:17. Mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieses ciertamente morirás. Fue aquí el comienzo de la historia humana que Dios, al dar sus leyes, anunció que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Muerte espiritual, muerte judicial y eterna si el perdón no es obtenido. Esta muerte, mi querido amigo, no es aniquilación sino separación. Vea usted, la muerte física es la separación del alma del cuerpo y la expulsión de esta tierra. Así que la muerte espiritual es la separación del alma de Dios y la expulsión de su favor. 2 Tesalonicenses 1 del 7 al 9. De manera que cuando Adán deliberadamente y premeditadamente escogió desobedecer a Dios, él pecó y pasó a estar bajo el justo juicio de Dios, y nosotros también. Esto, querido amigo, es horrendo. Separación de Dios por causa del pecado. El hombre caído es culpable de haber violado la santa ley de Dios, así que judicialmente permanece bajo la sentencia de muerte, custodiado hasta el día de la ejecución, a menos que obtenga el perdón de Dios. Si el perdón no es obtenido, entonces será echado en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Porque está siendo castigado de la eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. 2 de Tesalonicenses 1:9. Como podrá ver usted, el pecado ha impuesto una barrera eficaz entre usted, el pecador, y el Dios Santo, a menos que haya una reconciliación con Dios a través de la muerte de su Hijo. Usted estará perdido para siempre. No permita que esta verdad se le escape, como si nada tuviera que ver con usted. Si no está en Cristo, si no ha sido regenerado por el poder del Espíritu de Dios,
basado en la sangre vertida por el Señor Jesucristo, entonces usted está perdido, y esto por una eternidad. Y actualmente está separado de Dios sin esperanza en este mundo de tinieblas. Segundo, notamos de la palabra de Dios que en la caída de Adán nosotros todos pasamos a ser objeto de aborrecimiento de parte de Dios. En la caída nos convertimos en todo lo opuesto a Dios. Por tal razón, objeto de su aborrecimiento. Usted ve, Dios mora en la luz espiritual, el hombre mora en la oscuridad espiritual. Dios es santo, el hombre se encuentra en total depravación. Dios es nuestro Señor y justo Rey, el hombre es un rebelde desafiante. Dios es inmaculadamente puro, el hombre es un leproso repugnante. ¿Quiere ver un retrato de cómo Dios por naturaleza nos ve aparte de la sangre purificadora de Cristo? Escuche a Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¡Qué objeto tan repulsivo! Sin embargo, es así como usted y yo por naturaleza nos vemos ante los ojos de Dios, aparte del Señor Jesucristo. Y querido amigo, esto entonces necesita reconciliación por medio del Señor Jesucristo para ser lavado, purificado, hechos justos en Él, si es que hemos de ir ante la presencia de un Dios 3 veces santo. Tercero, notamos en la palabra de Dios que lo que ocurrió en nuestra caída en Adán es que pasamos a estar bajo la condenación y la maldición de la ley divina. En Gálatas 3:10 leemos: Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel. Estas son palabras solemnes porque significan que estamos bajo la ira justa de Dios y bajo sentencia de muerte por haber roto su santa y justa ley. Querido amigo, en este precioso momento usted se encuentra bajo sentencia de muerte, condenado si no se encuentra en Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. La muerte segunda en el infierno, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Esto hace que la reconciliación con Dios a través de Cristo sea imperativa. La mayor necesidad, si ha de escapar del juicio y la maldición habida sobre usted a causa del pecado. Cuarto, notamos en la palabra de Dios que en nuestra caída en Adán pasamos a morar bajo la ira de Dios. Siendo así, entonces todos los descendientes de Adán somos, por naturaleza, hijos de ira. Efesios 2:23. Usted ve, querido amigo, Dios no es un espectador indiferente de las acciones de sus criaturas. Dios sabe lo que ocurre en la oscuridad. Él conoce nuestros pensamientos, cada uno de ellos, según entran en nuestras mentes. Salmo 139:2. Él conoce nuestra rebelión, orgullo, lujuria, voluntad propia, perversidad, nuestro mal hablar y nuestro desprecio hacia su autoridad. Por lo tanto, se nos dice en Salmo 7:11 que Dios está airado contra el impío todos los días. Él no tan solo detesta al pecador, pero también está enojado con quienes continúan pecando. Él está airado hoy y todos los días contra pecadores impíos e impenitentes. Cuán horrible es el pecado que ocasiona que la ira de Dios recaiga sobre usted todos los días mejores y los peores, los días soleados y los nublados, el día de su boda, los días de su juventud, los días de su vejez. Todos los días usted mora bajo la justa ira de Dios si usted no ha sido reconciliado con Él a través de la muerte de su Hijo. Entonces escuche estas terribles palabras en el Salmo 7 del 12 al 13. Si usted no se convierte de sus caminos de pecado a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces Él blandirá su espalda y usted será marcado para juicio cuando llegue
su último día. Esto afirma lo que dice nuestro texto, que la reconciliación con Dios es su mayor necesidad. Y esta necesidad solo puede ser satisfecha en el Señor Jesucristo, siendo Él solamente quien nos puede reconciliar con Dios a través de su obra vicaria en la cruz y su obra de resurrección de la sepultura, pues fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quinto, notamos en la palabra de Dios que en la caída de Adán pasamos a estar sujetos a ser esclavos de Satanás. Vea usted, al principio nuestros primeros padres prefirieron caer en la mentira de Satanás en vez de creer en la verdad de Dios. Por lo tanto, Dios permitió que Satanás obtuviera dominio sobre ellos. Como resultado, cada uno de nosotros entró al mundo con una naturaleza que está en armonía con la naturaleza de Satanás. Sin ninguna excepción, cada miembro de nuestra raza nace en tal estado de depravación que voluntariamente obedece y sirve al archienemigo de Dios, Satanás. Querido amigo, ¿sabía usted que existen dos reinos espirituales en este mundo? El de Cristo, Colosenses 1:13, y el de Satanás, Mateo 12:26. Y todo ser humano está sujeto a uno o al otro. Aquellos que no han venido a Cristo y se han rendido a su cetro son dominados por Satanás y luchan bajo su estandarte en contra de Dios. La palabra de Dios nos habla bien claro acerca de aquellos que se encuentran bajo el dominio del reino de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Efesios 2:2 lo describe de la siguiente manera: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conformes al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero en 2 de Timoteo 2:26 se describe aún más fuerte: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. ¡Qué estado tan horrible! Encontrarse controlado por Satanás, cautivos a su voluntad. De modo que esto también hace necesaria la reconciliación con Dios a través de Cristo por el poder del Espíritu Santo, porque somos voluntariamente esclavos de su enemigo, Satanás, y debemos ser redimidos, liberados de su poder, para luego poder comunicarnos con un Dios santo. Pero alabado sea Dios, porque esto fue lo que el Señor Jesucristo vino a la tierra a hacer. Escuchen a Lucas 4:18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Sexto, notamos de la palabra de Dios que en nuestra caída en Adán pasamos a estar bajo el reinado del pecado. Cuán terrible es este juicio para estar bajo el poder reinante del pecado, porque las Escrituras declaran que el pecado reinó para muerte. Romanos 5:21. El pecado, este hecho abominable, el cual Dios odia, ha entrado a la constitución humana como un veneno mortal y ha corrompido completamente nuestro ser moral. Créalo usted o no, el pecado tiene dominio completo sobre el alma humana. La mente no se opone a este hecho, pues es siervo del pecado. Juan 8:34. El pecado ejerce un poder determinante sobre la voluntad. El pecado reina de tal manera en el corazón de los no regenerados. No dirige su afección y sus acciones, causa que vayan tras sus propias ideas malvadas. Tal y como el aire es como un elemento natural para los pájaros, de igual manera el pecado es un elemento natural del hombre caído, como leemos en Job 15:16. El hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Por esta razón, hombres y mujeres se dirigen a comer cuanto pecado imaginable.
porque el pecado reina en ellos y no pueden resistir la invitación a pecar. ¿Por qué? Porque el ser humano ama el pecado, prefiriendo las tinieblas a la luz, y este mundo por sobre el cielo. Por lo tanto, el hombre persiste en pecar. No importa las súplicas, advertencias, amenazas y castigos. Entonces la única esperanza para esta generación pecadora en la cual vivimos es la gracia de Dios que reine en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo, tal como se lee en Romanos 5:21. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Séptimo, notamos en la palabra de Dios que por causa de nuestra caída en Adán, el hombre odia a Dios. Romano 8:7 nos dice: Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Se preguntará usted, ¿por qué el hombre odia a Dios, a Cristo, a su evangelio, a su luz? Porque sus obras son malas y se encuentran bajo el poder reinante del pecado. Así que cuando la luz de Dios comienza a exponer la naturaleza pecaminosa y sus obras malas del hombre, éste comienza a luchar en contra de Dios porque odia su santidad. Y a menos que la gracia divina penetre en el alma oscurecida de usted y rompa la barrera de odio en su corazón, usted se quedará en esa condición y la muerte lo conducirá al infierno, donde permanecerá durante toda la eternidad. Escuche cómo lo describe las Sagradas Escrituras. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, 19-20. Leemos en Apocalipsis 16, 10 al 11, acerca del mismo hombre en el infierno, que no ha cambiado, pues aún odia a Dios y a su luz. Y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Permíteme repetirlo otra vez. Es tan solo cuando la gracia divina penetra a través de su corazón, removiendo esa barrera de odio, que usted será salvo. Esto es hecho solamente por medio del Espíritu Santo, bajo la convicción del Espíritu Santo, conllevándolo a la reconciliación con Dios a través de Cristo. Mi clamor es el mismo que el del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tercer punto, reconciliación a través de Cristo, el mediador. Entonces es motivo para alabar a Dios, al saber que la palabra reconciliación está para ser presentada a los más viles y malvados pecadores. Es la palabra que significa que Dios es justo al justificar al pobre pecador que viene a Él, por y a través de la persona de su Hijo, quien fue enviado para ser el medio por el cual se alcanza la reconciliación. Oiga lo que dice 2 Corintios 5, del 18 al 21. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ni los encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en Cristo, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Notemos dos declaraciones en este verso que sostienen nuestro argumento. En el verso 18 leemos que
Todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y en el verso 19 dice, Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. entonces vemos que la reconciliación con Dios es posible porque Él mismo ha provisto los medios para hacer posible la reconciliación. Fue la voluntad del Padre apartar un número de los de la raza de Adán para que tengan comunión con Él a través de la reconciliación. Veamos cómo las preciosas escrituras nos lo presentan. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1, 5 al 6. Quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1, 9. Así que es según el puro afecto de su voluntad que sabemos que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo al mundo. No había ninguna razón de nuestra parte por la cual Dios se conmoviera a sanar la brecha entre Él y sus criaturas rebeldes, nosotros. Pues Él justamente pudo habernos echado a todos al infierno, pero Dios lo hizo de acuerdo al puro afecto de su voluntad, motivado por su amor y por su gracia. Otra razón que podemos dar acerca de este hecho de Dios al reconciliarnos consigo mismo en Cristo es su amor por su pueblo. Efesios 1, 4, 5 nos dice: En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, a sí mismo. Juan 3:16 nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Todo el amor de su ser se manifestó a su pueblo, estando ellos en el estado de esclavitud, rebelión, morando bajo su ira y su castigo por causa del pecado y de la separación, habiendo entre su pueblo y él mismo. Por tal razón Dios dispuso de un medio por el cual él mismo atraería a su pueblo pecador hacia él, para disfrutar de una unión de vida, amor y una unión duradera de salvación en Cristo. Veamos la tercera razón a la cual podemos atribuir este hecho de Dios de reconciliarse consigo mismo al mundo en Cristo. Fue debido a su gran sabiduría. Vea usted, estimado amigo, se tenía que encontrar el modo de satisfacer ambos, la justicia de Dios y el amor de Dios, ya que la ley de Dios había sido rota por el hombre pecador. Por lo tanto, esto hizo del hombre un transgresor de la ley de Dios. El hombre pisoteó las leyes de Dios bajo sus pies inicuos. El hombre desechó la autoridad de Dios y se hizo a sí mismo su Dios. Entonces hicieron las siguientes preguntas: ¿cómo Dios podría ser justo hacia sus leyes violadas y a la misma vez ser el justificador de pobres pecadores? ¿Cómo podría Dios satisfacer tanto su justicia como su amor? Intentemos responder a estas preguntas de la siguiente manera. Para comunicarse según la manera de los hombres, Dios Padre consultó consigo mismo, puso su omnisciencia en efecto, y trazó un plan en el cual su multiforme sabiduría, Efesios 3:10, fue manifestada y ejemplificada. En su consejo, pues Él obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Antes de que el hombre había pecado, Dios se propuso resolver esta complejidad, convirtiéndose Él mismo en el mediador. De manera que la luz y las tinieblas, la santidad y el pecado, la piedad y la impiedad, lo inmaculado y lo pecaminoso, aún en el cielo y el infierno, la exoneración y la culpabilidad se pudiesen encontrar en una persona, y que esa persona tomase la mano de Dios y la mano del hombre pecador, y las uniera en una comunión santa de amor por medio de la reconciliación. En el Salmo 85:10 vemos una ilustración clara de lo que se estableció aquí.
La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Aquí encontramos que no se extendió la misericordia a los pecadores a costa de la verdad, ni tampoco se le dio paz a expensas de la justicia. Estas fueron provistas de manera que se encontraban en una persona, en Jesucristo, y Él en la cruz, de donde nació la gracia para los pobres pecadores. La palabra que utilizó para caracterizar a esto es sustitución. Y esto es lo que la multiforme sabiduría de Dios designó para que Él fuese justo al justificar a cada pecador que viene a Dios arrepentido y con fe en Jesucristo. Esto se encuentra establecido en una escritura, 2 Corintios 5:21. Y al que no conoció pecado y por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otro aspecto de esta obra reconciliadora de Dios en Cristo, que es motivo para maravillarnos, es que la segunda persona de la divinidad deseó llevar a cabo plenamente el acto final de esta encomienda de sustitución, para que el pueblo de Dios pudiera ser reconciliado con Él. Muchas son las escrituras que comprueban la disposición de nuestro bendito Señor para actuar como el mediador, para intervenir entre un Dios santo y un pueblo pecador, ruin y rebelde. Veamos algunas de ellas y regocijémonos juntos por el hecho de que hubo uno que estuvo dispuesto a morir en lugar nuestro, dispuesto a cargar sobre él nuestros pecados, para que nosotros fuésemos capaces de obtener su justicia imputada y de presentarnos ante Dios 3 veces santos, reconciliados y sin culpa, puros, limpios y santificados. Hebreos 10, versículo 5 y versículo 9 nos presenta a nuestro bendito Señor diciendo: Me preparaste cuerpo, y he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Juan 10, 17 dice: Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Versículo 11. Y Filipenses 2, del 5 al 8 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Alabado sea el nombre de nuestro glorioso Señor Jesús por haberse dispuesto a tomar sobre sí el oficio de mediador, de manera que en su persona, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su intercesión, actualmente tras el velo del cielo, Él pudo reconciliar con Dios y atraer paz, armonía y comunión y amor entre pecadores y el Dios Santo. Otro aspecto glorioso acerca de esta obra de reconciliación es que el mediador tenía que ser de 2 naturalezas, para que así supiera los corazones y las mentes de ambas partes. Era necesario que el mediador fuese una persona divina, por varias razones. Primero, para que fuese independiente y no meramente un representante de una de las partes. Segundo, para que él revelase al Padre, Juan 1:18 y 14:9. Tercero, para que rindiera la debida obediencia a la ley, una obediencia dirigida, no hacia él mismo, sino como la obediencia que debe rendir toda la Escritura, la cual es de un valor infinito. Y cuarto, para que pudiese administrar en el reino de la providencia y de la gracia, los cuales le fueron encomendados a él como príncipe mediador. De manera que nadie, sino solo Dios, puede perdonar pecados, impartir vida eterna, restaurar las criaturas caídas a la verdadera libertad u otorgar el Espíritu Santo. Fue por esta razón que el mediador es divino. Aún así, era igualmente necesario que el mediador fuera hombre, para que verdaderamente pudiese representar al hombre como el último Adán, para que él estuviera hecho bajo la ley, para obedecerla y sufrir la pena de la muerte imputada por la misma.
para que en su humanidad gloriosa fuese Él la cabeza de la iglesia. Él habría de ser el apóstol y el sumo sacerdote. Hebreos 3:1. El apóstol de Dios para nosotros y nuestro sumo sacerdote para con Dios, para así apaciguar la ira de Dios y remover nuestra enemistad hacia Él. Pero la pregunta es, ¿cómo una persona podría convertirse en este mediador? ¿Cómo una persona podría hacerse partícipe de la humanidad sin tener contacto con la corrupción? ¿Cómo podía una persona unir lo divino con lo humano, lo infinito con lo finito, la inmortalidad con la mortalidad, la omnipotencia con la debilidad? ¿Cómo una persona o tal unión producirse de manera que ambas naturalezas estuvieran perfectamente desposadas y aún así perseverar su distinción? Unidas y aún así sin confundirse, de manera de que la divinidad no se convirtiera en humano, ni lo humano transformarse en divino. Querido amigo, a través de la encarnación Dios habría de manifestarse en la carne. Dios proveería un cuerpo de la misma sustancia del vientre de la Virgen María, y la implantación de la semilla divina y la formación de esa criatura divina, el cuerpo del Señor, sería llevado a cabo por el Espíritu Santo. Esa criatura divina, nacida de la Virgen María, sin la intervención de un padre humano, ese era Jesús de Nazaret, quien era Dios hecho hombre. Él tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina, pero tan solo tenía una personalidad, y esa, la del eterno Hijo de Dios. De manera que con este cuerpo, nuestro bendito Señor se convirtió en el gran sustituto de los pecadores, para que Él nos pudiera llevar nuevamente a Dios y hacer la redención posible para los pobres pecadores. Todos debemos proclamar como el apóstol Pablo en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El hacer posible tan maravilloso suceso que por medio de la encarnación de Dios se convirtiera en uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él mismo a través de la muerte y la resurrección de su Hijo. Cuarto y último punto, la sustitución, la base de la reconciliación. Concluyamos con un estudio acerca del hecho eterno de que la reconciliación se ha llevado a cabo. La justicia de Dios, su santidad y la ley justa ha sido satisfecha. Y ahora Él puede ser Justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de la carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1, del 20 al 22. Es de esta manera que Dios es justo al permitir que pobres pecadores culpables y merecedores del infierno entren ante su presencia. Encontramos que esto es así en la misma naturaleza del Evangelio, en el corazón mismo del Evangelio, en la sustitución, la base en la cual la reconciliación con Dios descansa es la expiación hecha por el Señor Jesucristo, o en su acto de sustitución en la cruz. 2 Corintios 5:18 y 21. Nos dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Pues Dios a Cristo por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Él. Las Escrituras abundan con la verdad de que por medio de derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, nuestro Dios ofendido fue satisfecho, y nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos pasado a estar en el estado de reconciliación con Dios. En Efesios 2, del 12 al 13, el apóstol Pablo nos dice que nosotros, los que
hemos sido reconciliados por la fe en Cristo, estábamos en tiempos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nótese este asombroso hecho. Hechos cercanos. Esto es reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo, vertida en la cruz. Entonces, en la epístola a los Hebreos leemos: Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí el apóstol Pablo hace un contraste de Cristo y su obra con todo lo que se estableció como verdadero en el Viejo Testamento. El sacerdocio levítico y todas sus ordenanzas, viendo el gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios, dice: Él no ha entrado al lugar tan santísimo por medio de la sangre de becerros ni machos cabríos, sino que ha entrado de una vez y por todas por medio de su propia sangre, habiendo obtenido la redención eterna para vosotros. Y en el verso 14 nos dice: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Veamos aún otro ejemplo. En Hebreos 10:19 se lee: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pensemos sobre esto. Pecadores impíos, impuros, injustos, justificados y reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, teniendo acceso por la fe en su sangre a la presencia misma de Dios. Esto ha establecido el secreto de la oración, siendo este secreto el entrar con plena certidumbre y allí comulgar con Dios cara a cara por los méritos de la sangre vertida por este sustituto divino. Es aquí donde desbordamos nuestros corazones a Dios en forma de alabanza, acción de gracias, peticiones, intercesiones, confesiones y regocijo. Cuán preciosa esta realidad. Regocijémonos en ella. Encontramos otra porción en las Sagradas Escrituras, atestando a esta verdad. En 1 de Pedro 1, del 18 al 19, donde leemos que todos los hijos de Dios han sido redimidos no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. También en Efesios 1:7 y en Colosenses 1:14 nos dice que tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Benditas expresiones de amor y de gracia. Redimidos, perdonados, tal y como nos dice Apocalipsis 1 del 5 al 6. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y como redimidos y perdonados y limpios nos fue suficiente. Romanos 5:9 nos dice que también hemos sido justificados ante Dios por la sangre de nuestro bendito sustituto, el Señor Jesucristo. Piense en esto, justificados por la sangre de Cristo, siendo considerados como si nunca hubiéramos pecado, limpios por la sangre de Cristo y de pie ante Dios limpios y justos en Cristo, perdonados por la sangre de Cristo. Todos nuestros pecados han sido borrados como densa nube delante de la presencia de Dios en Cristo, y luego redimidos por la sangre de Cristo, habiendo sido fiados del mercado de esclavos del pecado y traído ante la reconciliada presencia del 3 veces santo. Bendito Dios, como almas rescatadas. No es en balde que al componer esta canción, el escritor prorrumpió en alabanza al decir: comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Soy libre de pena y de culpa, su gozo él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy.
Estimado amigo, podríamos continuar mostrándole que es a través de la fe en Cristo y en su sangre que su justicia ha sido imputada a nuestro favor. Romanos 3:25. Es por medio de la sangre del Cordero, Apocalipsis 12:11, que a diario nos sobreponemos al enemigo malvado de nuestra alma, el diablo mismo. Es según andemos en la luz, tal y como nuestro Dios reconciliado está en luz, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Es a través de nuestra comida espiritual, de su sangre y la bebida de su sangre, Juan 6:55, que tomamos parte con Él y comulgamos con Él en una unión de amor. Creo que una de las cosas más dignas de contemplar concerniente a la sangre de Cristo es la escena en el cielo y la actitud de los redimidos hacia la sangre de Cristo. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 5 y veamos el regocijo de todos los redimidos con sangre. Aquí el capítulo 5 tenemos el retrato de un trono y él, quien estaba sentado en el trono, tenía en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Juan, a quien le fue inspirado el libro de Apocalipsis, al ver que no había nadie digno de abrir el libro, comenzó a llorar, ya que este libro contenía el plan eterno de Dios para todos los tiempos, el libro de sus mandatos, su libro de predestinación. Leamos, comenzando en el verso 5, según el anciano comienza a hablar. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué pasó luego? Todos los redimidos en gloria comenzaron a entonar un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y de lengua y de pueblo y de nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sin duda alguna, la canción del cielo será el cántico de redención, entonando alabanzas a Él para siempre, porque solo Él nos ha reconciliado para con Dios por su propia sangre vertida en la cruz al morir, tal y como nos dice Romanos 4:24 al 25. Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Estimado amigo, ¿se encontrará usted entre aquellos que entonarán cánticos de alabanza para el Cordero? ¿Ha sido usted reconciliado con Dios a través del único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre? 1 Timoteo 2:5. Se preguntará usted: ¿cómo puedo reconciliarme con Dios a través de Cristo? Estimado amigo, como nos dice Romanos 3:25, por medio de la fe en su sangre, es siendo justificados por la fe en su sangre que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Es yendo a Dios arrepentido, como un pecador condenado y maldito, como el ladrón en la cruz. Lucas 23:42. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Que somos llevados a un estado de reconciliación con Dios. Ha sido Cristo quien ha llevado a cabo esta obra, pues Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Estimado amigo, ¿se ha arrepentido usted? ¿Ha creído en Cristo? ¿Confía usted en Él para su bienestar eterno? Tomado de Chapel Library,
Les agradecemos de todo corazón por acompañarnos en este tiempo de reflexión. Esperamos que el mensaje de hoy haya tocado sus vidas y que la palabra de Dios les motive a vivir cada día más cerca de nuestro Señor. Les invitamos a compartir este material con sus familiares y amigos, para que juntos podamos difundir la palabra de Dios y alcanzar a más personas con su amor. Su apoyo es fundamental para que este ministerio siga adelante, llevando el mensaje de esperanza y salvación a cada rincón. Pueden apoyarnos con sus oraciones, compartiendo nuestros vídeos y dejando un comentario. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a seguir cumpliendo con la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Que Dios les bendiga abundantemente y que su gracia les acompañe siempre. A Dios sea la gloria